La Iglesia. La Iglesia católica hace parte de un plan de salvación, algo que está planeado y planeado desde antiguo. No es algo que se improvisa y no es algo que sale así como debajo de la manga de el mago, sino que se han venido surtiendo una serie de acontecimientos y que la historia de la misma Iglesia nos muestra que esos acontecimientos no son ningún tipo de fábula y ningún tipo de cuento, ningún tipo de aspectos míticos que nos hagan pensar que la Iglesia se dio simplemente así, a partir de unos hombres poco preparados y en virtud de unas realidades que no tenían ningún tipo de plan o estrategias para llevar a efecto un plan de salvación, un plan de evangelización, una evangelización. Creo que hablar de esa manera es desconocer lo que nos enseña la misma Iglesia Católica en su magisterio, en su doctrina. Leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 18, cuando un hombre llamado Simón profesa una fe. Y entonces Jesucristo le dice: sobre esa fe edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa roca, Pedro. Entonces le cambia a Pedro el nombre, no se llamaba Pedro sino Simón, y sobre esa fe, sobre esa roca y sobre la persona del mismo Pedro, pues va a edificar una iglesia. Tienen que pasar alrededor de unos 3 años más o menos para que esa iglesia empiece a funcionar, empiece ya a ejercer su tarea evangelizadora. ¿Los hombres estaban poco preparados? No. ¿Salen a proclamar el evangelio sin ningún tipo de estrategia? No. ¿Y por qué? Porque la iglesia nos enseña otra cosa. El catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a ver si estos hombres eran poco preparados y si no tenían ninguna estrategia a nivel pastoral para ejercitar la evangelización. Estos hombres estaban escondidos en una casa, en un aposento alto, dice la Escritura, por miedo a los judíos. Obvio, estos hombres temían correr la misma suerte de su maestro, de su rabí. Tan asustados, llegó la promesa, llegó eso que el Señor les anunció, les advirtió, llegó Pentecostés. Él tenía que ascender para que descendiera el otro Paráclito, el otro defensor, el otro consolador, el otro santificador, el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, entonces estos hombres, llenos ya de la fortaleza, del vigor, ¿no?, del mismo Dios, pues empezaron a ejercer lo que venía planeado desde antiguo. Desde antiguo venía un plan, el plan de salvación. Siempre hay un plan. Y si estos hombres estaban poco preparados, vamos a mirar si estaban poco preparados. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 787? Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. ¿Qué significa asociar a unos discípulos a la vida de Jesús? Es decir, que Jesús les mostró cómo vivía Él, les mostró cómo era su existencia, les mostró cómo Él pensaba, cómo Él se movía, qué lo inspiraba. Eso es asociar a una persona a la vida. Eso es formar, preparar. Estos hombres fueron viendo, teniendo una experiencia con el rabí, cómo vivía, cómo comía, cómo miraba, cómo exhortaba, cómo amaba, cómo se relacionaba. Todo eso es una realidad de aprendizaje, de preparación. ¿Qué más dice la Iglesia? Le reveló el misterio del reino, además de asociarlos a su vida, les mostró o les reveló más bien el misterio del reino. ¿Y qué es revelar el misterio del reino? Es quitarles el velo de una realidad que desconocía y que desconocía el pueblo judío. Y estos hombres, por estar tan cerca a Jesús, fueron aprendiendo los misterios del reino. 3 años
lidiando con ellos. 3 años caminando con ellos. 3 años explicándoles las parábolas en privado. 3 años diciéndoles que lo importante no era ser aquí el primero, sino el que se hiciera esclavo de los demás. Que los mandó, o los discípulos fueron sin ningún tipo de preparación a la misión. Creo que eso no es exacto. Les dio parte en su misión. Es decir, que les dio parte en su misión, les mostró cómo se evangelizaba, cómo se predicaba, cómo se hablaba de Dios Padre, cómo se hacían milagros, cómo se expulsaban demonios. Les dio parte en su misión. Esa es la misión, los grandes recorridos, las grandes caminatas, los grandes cansancios, las grandes frustraciones. Por eso dice aquí, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos, las persecuciones, las incomprensiones. No pudo hacer muchos milagros allí porque la gente no creía. Sacúdanse el polvo de sus sandalias cuando alguien no los acepte. Les mostró los sufrimientos y las alegrías de la misión. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Les habla aún más, algo más íntimo. Que estos hombres estaban poco preparados para la misión, creo que eso no es cierto. Que salen a proclamar el Evangelio sin ningún tipo de estrategia, creo que eso no es exacto. ¿Por qué? Porque la iglesia nos enseña otra cosa. Entonces, vamos a resumir, desde el comienzo, desde el principio, hay un plan. Jesús asoció a sus discípulos a su vida, le reveló el misterio del reino, le dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Todo eso es prepararlos, educarlos, formarlos para una misión. No es que llegó Pentecostés y salieron a ver cómo hacemos para dar lo que hemos recibido. No, las cosas no son así. No. ¿Qué dice el numeral 788? Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Va a estar ahí como un papá. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitan? Aquí estoy yo, los acompaño, los amo, los fortalezco, los animo, los exhorto, los regaño, los amo. Camino con ustedes, los quiero. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. No van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes, yo estoy con ustedes. Yo los preparé, yo los formé, no tengan miedo. Yo les di estrategias. Vamos a mirar si había estrategias. En primer punto, como primera medida, vemos que existe un plan trazado desde antiguo, la consolidación de una iglesia que Cristo quiso edificar, Pentecostés. Llevamos 2000 años de iglesia. ¿Y por qué llevamos 2000 años de iglesia? Porque fueron unos hombres poco preparados y sin un tipo de plan o estrategia para llevar una evangelización. No. Por el contrario, porque estaban muy bien preparados y estaban muy bien formados, ¿no? Y sabían lo que tenían que hacer, porque tenían la acción ya directa del Espíritu Santo, y entonces el Señor los fue conduciendo. Vamos a mirar si no. Estrategias, a ver si había estrategias, había un plan. A ver, Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso, 18 en adelante, al 20. ¿No? Vayan por todo el mundo, vayan. Dice la Escritura exactamente, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dice Jesús. Y como se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿qué significa eso? Que aquí el que manda soy yo. Vayan, pues, vayan. Una orden, vayan, pues, y anuncien la buena noticia. Ya habían tenido la experiencia con Él, ya los había asociado a sus vidas, ya les había revelado el misterio del reino y muchas otras cosas más, pues ellos sabían qué tenían que hacer. Y anuncien la buena noticia. ¿Cuál noticia? Pues ellos sabían qué noticia anunciar. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabían cómo bautizar. Porque ya habían conocido el misterio, la misión de Cristo Jesús. Como dice la Escritura, dice acá, les dio parte en su misión.
Entonces cuando los envió, sabían cómo misionar, sabían cómo evangelizar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Que eso no es ninguna estrategia, que eso no es tener estrategia. Esto es toda una estrategia. Eso es un plan, algo, una tarea ya concreta. Ellos ya sabían qué hacer, sabían expulsar demonios, sabían cómo perdonar pecados, porque el Señor les había dado esa autoridad por el Espíritu Santo. Y yo les doy el Espíritu Santo para que perdonen los pecados. A todos aquellos que perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no le quedan retenidos. En el Evangelio según San Lucas vemos que, Marcos capítulo 13, versos 10 al 17, nos enseña que cuando los lleven ante los jueces, ante los tribunales, porque van a ser perseguidos, ¿no? Entonces no preparen ningún discurso, porque el Espíritu Santo va a saber qué decir por ustedes. Los va a inspirar, mejor dicho. O sea que, ¿estaban poco preparados? No. ¿No tenían ningún plan ni estrategia? No. Sí estaban preparados y tenían plan y estrategia. Sabían evangelizar. Vayan de 2 en 2. No lleven alforja, ni cinturón, ni dinero, ni 2 sandalias. Donde los inviten a quedar, quédense ahí. No estén de casa en casa. Donde no los reciban, sacuden el polvo de sus sandalias y váyanse a otro lugar. Estaban súper entrenados. Que había riesgos. ¿En qué misión no hay riesgos? ¿Que iban a dar lo que habían recibido? Claro que sí. ¿Y qué recibieron? Preparación, formación. ¿Qué recibieron? ¿Qué preparación y qué formación recibieron? La siguiente: Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió el Espíritu Santo. Por eso tenemos iglesia. La iglesia no se edificó, o se consolidó simplemente porque sí. No, porque había un plan trazado desde antiguo. Un plan trazado desde antiguo. Y el Señor sí escogió a 12 hombres distintos, pescadores, cultos, ignorantes, ásperos, otros menos, diversos, pero los preparó. Los formó y los envió. Y si tenían estrategia, sabían cómo evangelizar. No fueron entusiastas, a ver cómo resulta esto. No. Este numeral 787 y el numeral 788 del Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra, ¿no?, que los discípulos sí estaban preparados y que sí había unas estrategias, un plan para desarrollar la evangelización, y que esta iglesia que hoy tenemos, de las cuales nosotros hacemos parte, que es el cuerpo místico de Cristo, se llevó a efecto por unos hombres que estaban acobardados, pero por la acción del Espíritu Santo, ¿no?, empezaron a extender, desarrollar, ¿no?, y a desplegar la enseñanza, lo aprendido y la preparación recibida, ¿no?, y que les enseñó y les compartió Jesús de Nazaret. Y la Sagrada Escritura nos muestra con textos concretos, ¿no?, que hay un plan. Vayan de 12 en 12, y implica un plan. Anuncie la buena noticia, eso ya es un plan. Bauticen en nombre del Padre, eso ya es un plan. Expulsen demonios, eso ya es un plan. No se preocupen qué va a hablar cuando lleguen a los tribunales, eso ya es un plan. Existe un plan. Y por eso tenemos iglesia. Porque la iglesia no fue improvisada. No. Fue planeada. Ya había un plan. Ya había un plan trazado desde antiguo. El padre Raúl Sánchez, yo he insistido durante este proceso que llevo haciendo videos, insistido en que tenemos que utilizar la razón, tenemos que utilizar el caletre. ¿Y por qué? Porque
existe tanta desinformación en tantas cosas que hay en el mundo, que si uno no está atento y no piensa y no razona, se va a dejar confundir. Ahora bien, hablando concretamente sobre la realidad de la iglesia, toda esa información que recibimos sobre fe, sobre iglesia, sobre doctrina, sobre documentos pontificios, sobre ataques de los protestantes, sobre las sectas, sobre todas esas realidades que nos tocan directamente por ser creyentes en Cristo Jesús, uno tiene que estar muy atento, querido hermano, para que no se deje envolver. No se trata aquí de que usted tenga un coeficiente intelectual demasiado elevado, no se le está pidiendo eso. Tal vez hay mucha gente que no tiene formación académica, que no terminó nunca la escuela, que jamás fue a la universidad, que no puede acreditar con diplomas un estudio serio universitario, de posgrado, de máster, etcétera, etcétera, de doctorado. Tal vez usted sea un católico y a pie, honrado, devoto, practicante, y es una maravilla. Pero eso no quiere decir que usted no abra las entendederas y piense bien las cosas. Resulta que este video que estoy realizando es porque existe una mala historia por parte de los protestantes, porque los protestantes tienen una historia bastante sesgada, de manera principal estudian a sus fundadores, no se adentran en el estudio y el desarrollo histórico desde que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro para acá, porque obviamente eso les va a traer bastantes baches, ¿no? Y bastantes cimas y tropiezos para hacer conexión de su iglesia a la cual pertenecen actualmente y que la conecten con la realidad de la iglesia que Cristo quiso fundar. Entonces manejan la historia de una manera bastante sesgada, incipiente y poco documentada. Eso es fácil de corroborar. No es que yo me esté inventando eso, es que eso es fácil de corroborar. A ver, solamente les voy a dar un sencillo ejemplo. Ellos dicen en su historia recortada que Martín Lutero armó la revuelta protestante, la mal llamada Reforma Protestante, porque estaba cansado del antitestimonio de algunos prelados de la Iglesia Católica, porque estaba cansado de las indulgencias, porque estaba cansado de la indisciplina y la inmoralidad del clero de aquella época. Entonces Martín Lutero, que era clérigo, que era sacerdote, dijo: esta cosa es inaguantable, yo me salgo de aquí. Esto no lo aguanta nadie. Y que por eso empezó y armó la revuelta porque estaba cansado del antitestimonio. Mirar la historia desde esa perspectiva es ser bastante infantil. Esa aseveración histórica no la resiste hoy ningún historiador serio, porque no es así. Sí, es cierto que había antitestimonio en aquella época, sí, es cierto que... Raúl Sánchez. Bien, el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, es el Evangelio que se va a proclamar el día de la Ascensión, el 24 de mayo, día domingo del 2020. Bien, este Evangelio es bastante interesante porque concuerda perfectamente con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se ha proclamado pues este día de la Ascensión. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual estoy haciendo referencia como primera lectura de este día domingo 24 de mayo, nos dice el Señor Jesús que una vez que reciban el Espíritu Santo los apóstoles, ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, testigos de Jesucristo, bien, por la fuerza del Santo Espíritu. Bien, en el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que dice? Dice que al Señor Jesús se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús es Dios. Y Él dice: vayan y hagan. Aquí hay dos movimientos: vayan, hay que desplazarse, y hagan, hay que efectuar. Vayan, hay que moverse, y hagan, hay que realizar. Entonces, para poder ser testigos hay que moverse. ¿Lo hicieron? Sí. Recuerde que toda esta realidad de la fe, pues estaba precisamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después fue pasando a otros lugares, ¿no? Fue extendiéndose a Europa, al norte de África, al sur de África, al pasar los años fueron a Asia, más al oriente, pasando muchos años más, pero vinieron aquí a los contextos de América, cuando se descubrió, etc. Entonces, y fueron testigos
testigos de Jesucristo. Se ha cumplido la Escritura. Mirándola desde la perspectiva histórica, se ha venido cumpliendo. Bien. Ahora, ese vayan, pues se cumplió. Porque estaba en todos aquellos lugares, estaba en aquellos lugares de Jerusalén. Hoy estamos ¿en dónde? Estamos en Norteamérica y hay cristianismo, hay catolicismo. Vayan a los contextos del norte, vayan a Canadá, Alaska, allá también hay cristianismo. Vayan para el centro de América, lo que es Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica. Todos estos países de Centroamérica son cristianos católicos. Hay protestantismo, sí, pero son cristianos católicos desde su origen. Y si nos metemos ya a la parte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, etcétera, las Guyanas, todos estos países que conforman a Sudamérica también son cristianos. Se ha venido cumpliendo la palabra. Ese ir, vayan, se cumplió. Y el hagan también, porque hemos recibido una fe. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué se nos ha enseñado? Lo que el Padre Dios le dio a Cristo Jesús. Cristo Jesús lo tomó, lo asumió y se lo dio a los apóstoles. Los apóstoles lo tomaron, lo asumieron y se lo dieron a los otros discípulos de ellos. Por sucesión, se entregó lo que el Señor les dio. Ellos se lo entregaron a estos discípulos y por sucesión se le ha venido transmitiendo. ¿Se ha venido cumpliendo eso? Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. El Señor enseña o manda, vayan y hagan discípulos. Para hacer discípulos, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Tiene que hablar. Y eso que habla se tiene que refrendar con el testimonio. Hay que hablar, hay que anunciar. Vayan y anuncien, hay que anunciar, hay que predicar, hay que proclamar, hay que hablar. Y eso se refrenda, se constata, se reafirma con el testimonio de vida. Así de simple. Hay que anunciar qué es lo que iba, por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Atenas. Pablo no se apareció allá sonriendo, haciendo una persona, ayudando a la gente. Nunca habló de Cristo, no. Siempre se tornó muy cercano, muy amable, muy simpático, muy humilde, muy sincero. Y la gente dijo, ¡hey! Ese es del camino, ese es cristiano. Sí, pues no fue así. Pablo, ¿qué fue lo que tuvo que hacer primero? Hablar. Entonces hay que hablar, hay que anunciar. Y ese anuncio tiene que estar respaldado por unos hechos concretos que respalden ese hablar. Testimonio. Entonces, ustedes van a ser mis testigos. Y recuerden que el término testigo pasado, bien, significa mártir, es decir, el que muere por Cristo Jesús, el mártir, el que muere por una causa. Nuestra causa es Cristo Jesús. Bien, reciben el martirio y lo recibieron. Los apóstoles reciben el martirio. Y todo aquel que se esfuerza en enseñar lo que el Señor nos mandó enseñar, pues va a sufrir martirio. Hoy se sufre un martirio psicológico, un martirio de exclusión, un martirio de apartamiento, un martirio de burla. Tal vez no nos lleven a las mazmorras y no nos van a flagelar y a encadenar como hicieron con Pablo y Silas. Pero sí existe el ridículo, existe la burla, existe el desdén, existe la exclusión, etcétera, etcétera. Por anunciar lo que el Señor nos mandó a enseñar. Ahora, se pregunta, bueno, sí, ya sabemos que el Señor Jesús le entregó a los apóstoles una fe, un depósito de fe, está bien. ¿Y cómo hacemos para nosotros saber que ese depósito de fe no se ha desvirtuado, que sigue firme? Simple.
Existe algo que llama verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad pública, ¿no? La revelación pública. ¿Dónde está eso? En la tradición y en la Biblia. Eso es lo que el Señor Jesús nos mandó a enseñar. Y esa revelación pública que está en la tradición y en la Biblia está custodiada, vigilada, protegida por algo que llama el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia está conformado por el Papa y los obispos. Muy bien. Entonces, precisamente para que no pase lo que hacen los protestantes, como ellos no tienen magisterio, entonces lo que está en la Biblia, ellos lo cambian. Por eso existen tantas iglesias protestantes. Pero como la iglesia es una, es precisamente porque existe unidad en su doctrina, unidad en su enseñanza, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que ha enseñado la iglesia está consignado en el catecismo de la iglesia católica. Ahí está. Existen otros documentos, por ejemplo, como el Denzinger, ¿no? Existen otros documentos como los escritos de los padres apostólicos, como los escritos de los padres de la iglesia, como los documentos pontificios, cartas, encíclicas, bulas, etcétera, etcétera. Documentos de los papas. Entonces, eso todo reunido, ahí se explicita, se clarifica toda la enseñanza, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que es la tradición y la Sagrada Escritura. Bien. Ahí es cuando uno está seguro de la enseñanza de la iglesia, porque Jesucristo no cambia. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. No cambia. Cuando empiezan a decir que es que el dogma evoluciona, pregúntese qué es lo que indica que el dogma evoluciona. No, que hay unas variantes. ¿Qué variantes? Por ejemplo, si dicen que Jesucristo dijo que Él está en su cuerpo, que este es mi cuerpo, es decir, que en ese pan está toda la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que llaman la transubstanciación. Esto es mi cuerpo, hay un cambio de sustancia. Si al pasar el tiempo nos vienen a decir que eso es un símbolo, no, ahí no hubo evolución del dogma, ahí cambió el dogma. Porque una cosa es la transubstanciación y otra cosa es un símbolo. Un símbolo es algo imaginario, es algo que representa algo. Ahora bien, si después nos dicen que no, que es la transignificación, que no es la transubstanciación, sino la transignificación, es decir, que hay un significado en ese pan. El significado es que ya no es un pan, sino es un cuerpo, pero como significado. Eso tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Ahí hubo transubstanciación, cambio de sustancia. Porque era un pan, pero dijo, esto es mi cuerpo. Se convirtió en el cuerpo de Él. Así de sencillo. Cuando el Señor dejó a un pastor, porque todos tenían una misma fe, un solo bautismo, un solo espíritu, bajo un mismo pastor, entonces, ¿qué significa allí? Un pastor. Y el pastor nos tiene que confirmar en la fe. Cuando empiezan a variar ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando inventan palabras raras, como que el dogma evoluciona, ponga mucha atención a eso, porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y el dogma no puede evolucionar. El dogma se mantiene, porque si no, no sería dogma. A ver, que evolucionó un dogma. ¿Cómo puede evolucionar un dogma? Existe el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cómo puede evolucionar el dogma de la Santísima Trinidad? Existe el dogma de la virginidad de la Virgen María. ¿Cómo puede evolucionar ese dogma? Existe el dogma de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. ¿Cómo puede evolucionar ese dogma? Si evoluciona el dogma, ¿cómo evoluciona? El dogma se mantiene. El dogma lo que puede tener es una explicación más profunda, que es muy distinto a que evolucione. Puede tener una explicación más sólida y más clara. Ahí no evolucionó, ahí hubo clarificación del dogma. Entonces, si por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio, ahí donde está compendiado toda la enseñanza de Jesucristo,
que está dada en la tradición y en la escritura, en la Biblia, ahí nos hablan quién es el diablo, la realidad del diablo, lo que hace el diablo. Pero usted escucha voces, ¿no?, que nos dicen que el diablo no existe, entonces usted ya usted enciende las alarmas. Eso no fue lo que el Señor mandó a enseñar. Y vayan y enséñeles a cumplir lo que yo les he enseñado, a cumplir, celebrar los sacramentos, la oración, el mandamiento del amor, etcétera, etcétera. A tener cuidado con el demonio que anda rondando como león rugiente. ¿Ve? Entonces, si nos dicen cosas distintas a esa enseñanza, entonces uno empieza ya a dudar. El Señor siempre nos ha enseñado, ¿no?, en su palabra, en la tradición, en los documentos pontificios, en todos los documentos de la Iglesia, sobre todo la realidad de la sexualidad humana. Hombre y mujer desde un principio lo creó. Cuando usted empieza a escuchar cosas distintas a hombre y mujer, tiene que encender las alarmas, porque eso no fue lo que el Señor nos mandó a enseñar. Y así otro tipo de cosas. Qué interesante saber esto, lo de la ascensión. Es que la ascensión tiene algo básico, que una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, envió su Santo Espíritu, el otro Paráclito, el otro defensor, que nos va a llevar al pleno conocimiento de la verdad. Les voy a dar un ejemplo para terminar esta sencilla reflexión. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, no existía el dogma de la Trinidad. No existía. No se había definido el dogma. Pero a través de los años, Jesucristo, el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, empezó a clarificar eso. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, el dogma de la Inmaculada Concepción no estaba definido. Y muchas otras cosas. Pero nos va llevando al pleno conocimiento de la verdad. Y nos va mostrando las cosas. Al pleno conocimiento de la verdad. Poco a poco nos llega. Pero cuando usted empiece, que hemos venido caminando en la verdad y que es pronto nos quieren cambiar esa verdad ya definida, ojo con eso. Dice la palabra del Señor: el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. El adulterio es un pecado. Si han querido cambiar eso, póngase usted a pensar, ¿por qué lo han querido cambiar? ¿El dogma ha evolucionado? No. Lo que pasa es que quieren cambiar el dogma. Lo que dice Cristo Jesús. Y lo que dice Cristo Jesús, mucho cuidado en cambiarlo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no se muda. Porque Cristo Jesús es el Verbo hecho carne. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Y es ayer, hoy y siempre. Por eso mucho cuidado cuando ustedes escuchen cosas novedosísimas que no están ni en la tradición ni en la escritura, y que el magisterio ha venido custodiando para que usted escuche nuevas voces diciendo: no, es que el dogma tiene una evolución, hay que restringir. No, lo que quiere es cambiar la doctrina, y eso es muy delicado, porque eso es formar otra iglesia. Y tenemos una santa, católica y apostólica iglesia, la que fundó, edificó nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstoles, que tiene una unidad en doctrina y que está guiada, orientada, fortalecida e iluminada por el Espíritu Santo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, en la Iglesia Católica existen dos ritos que se conocen más que otros,
para celebrar la Eucaristía. El rito tradicional, el rito tridentino, o misa en latín, o la misa de San Pío V. Bueno, la misa que se celebra en latín mirando hacia ad orientem, ¿no? Frente al crucifijo. Bien. Y existe la otra misa, el otro rito conocido, que es el Novus Ordo, pues establecido por Pablo VI. Bien. Existen obviamente también otros ritos, como se celebra la misa, pues las misas orientales católicas tienen un rito también para celebrar la Eucaristía. Existen otros ritos, por ejemplo los catecúmenos, un rito, aquel que haya visto una misa de los catecúmenos sabe cómo es bastante especial, pero la cosa es que los ritos que más se conocen son el rito tradicional, que es en latín, y el rito del Novus Ordo de Pablo VI. Bueno, ¿qué es lo que están tratando de hacer ahora como estudio, como posibilidad? Unir los dos ritos, porque según algunos no se puede tener esos dos ritos, sino hay que tener uno. Entonces, tratar de unir ambos ritos. Así como van las cosas, lo que sí veo es que si al unirse los dos ritos, entonces, ¿qué es lo que se va a poner de uno y qué es lo que se va a poner del otro? ¿Qué se va a quitar de uno y qué se va a quitar del otro? Y así como van las cosas, creo yo que de pronto el rito va a ser más protestante, que ni se diga, y con alguna palabrita por ahí en latín. Eso es lo que creo yo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque a ojo de buen cubero, sin ser alarmista, sin ser pesimista, sin ser derrotista y sin mirar las cosas con una angulosidad negra y sospechosa, los hechos son demasiado evidentes. ¿Qué hechos? Lo que se está haciendo, no sé por parte de quién, pero se está haciendo, tratar de ablandar todo lo que es la liturgia de la misa. Vamos a casos concretos para que usted vea que así es. La Iglesia Católica ha sido bien firme desde un principio con la Eucaristía. Hay que examinar muy bien su conciencia para no acarrearse su propia condenación consumiendo el pan, el cuerpo de Cristo indignamente. Eso es bien claro. Conviértanse. Existe el sacramento de la reconciliación. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora les doy a ustedes la paz. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, les dio el Espíritu Santo, y al que perdona los pecados le quedan perdonados, y a los que no le quedan retenidos. Y una vez ya ya confesados, las personas podían recibir el pan eucarístico, la Eucaristía. Bien. Pero a través de los años se ha venido ablandando la liturgia de la misa. Esto que estoy diciendo acá, pues los videos, gracias a Dios existe material fílmico que me respalda lo que estoy diciendo. Simplemente ver una misa después del año 1970 para que usted observe que da tristeza. Da tristeza. Algo que era tan solemne, que era para Dios, que era de la misa donde se glorifica, ¿no?, a Dios, se le da gracias a Dios, se le adora a Dios en la Eucaristía. Entonces, después eso se convirtió en algo que uno decía, pues, ¿esto qué es? Bueno, pasaron los años y entonces se hacen cosas como, se inventaron algo que los ministros de la comunión. Los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Cuándo era que se utilizaban los ministros extraordinarios de la comunión? Cuando las misas eran bastante numerosas y por cuestión de tiempo, pues se escogían a unas personas idóneas, ¿no?, dentro de la comunidad parroquial para que le ayudaran al sacerdote a distribuir la comunión. Después, ¿qué sucedió? Pues sucedió que ya el sacerdote estaba tan ocupado que no podía ir a visitar a los enfermos. Entonces esos ministros extraordinarios de la comunión también se les amplió
su espacio de servicio, ¿no? Para que fueran a las casas y también dieran la comunión a los enfermos. El problema es que ¿quiénes son estas personas? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué idoneidad tienen? Uno ni sabe. Hay unos muy buenos, pero se ha sabido de otros casos que no. Y ese es el gran problema. Aquí yo no quiero generalizar, ni quiero que ningún ministro extraordinario de la comunión se sienta ofendido, sino que son cosas que han pasado. Así como usted pronto puede ser un gran ministro extraordinario de la comunión, muy santo, muy devoto, existen otras personas que no. Y entonces, ¿por qué? Porque eso es protestantizar la iglesia. ¿Para qué el sacerdote le ungen las manos con aceite? ¿Para qué lo consagra? Resulta que ahora en las filas, en las líneas, a veces algunas madres, algunos padres de familia llevan a sus niños para que reciban la bendición. Y el laico, es decir, el ministro extraordinario de la comunión, también da la bendición, imparte la bendición. ¿Y por qué? Entonces, las manos de un sacerdote, de un consagrado, son iguales a las manos de un laico común y corriente. Ah, es que usted es un cura especial. No, es que nosotros fuimos consagrados para eso. Así sea, estas manos sean de asesino. Pero en el momento en que se da una bendición, se imparte una bendición, se celebra la Eucaristía, se imponen las manos, se da la absolución, ahí actúa Jesucristo. El sacerdote actúa en persona Christi. Es por eso. No porque uno sea mejor, ni más faltaba. Puede ser más santo el laico que está al lado repartiendo la comunión, no dando la comunión, más que el sacerdote que tiene al lado. Seguro que sí. Pero resulta que el sacerdote está dado para esos menesteres y para esos ministerios, no el laico. Bueno, la cosa fue que después la comunión se recibía en la boca, se fue protestantizando más y ahora es en la mano. Se recibe la Eucaristía, el cuerpo de Cristo con las manos sucias, hasta escritas letras, números allí. Hay gente que toma la hostia y no la consume, sino que se la lleva, la profanan y todo ese tipo de cosas. Entonces hay un relajamiento con la Eucaristía. Un relajamiento. Bien, después que va pasando el tiempo y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle la comunión. ¿A quién le damos la comunión? A ver, todo el mundo tiene derecho a la comunión. El Señor está dado para todos. Bueno, el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Está en un pecado. Está en un pecado objetivo, ¿no? Adulterio. Y el que está con pecado, pues no puede recibir la comunión. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, ¿no? Pablo nos lo enseña en el capítulo 11, la primera carta a los Corintios, versículo 23 en adelante, ¿no? Hay que examinar muy bien la conciencia, ¿no? Para recibir el cuerpo de Cristo, para no acarrearse nuestra propia condenación si recibimos el cuerpo de Cristo indignamente. Claro. Entonces aparece por ahí un documento pontificio, Amor y Leticia, que quedó como en la nebulosa muchas cosas allí, no fue claro el documento, que hay que ser claro, no quedó. ¿Por qué? Porque en algunas diócesis permiten a los divorciados vueltos a casar consumir el cuerpo de Cristo y en otras diócesis no. Pues ¿cómo? Y la cosa quedó así, no así y en otras no. Entonces quiere decir que el documento no está claro. Bien. ¿Qué sucedió hace poco en Roma? Un cardenal, eminentísimo cardenal, le dio la comunión al presidente de Argentina y a su compañera. Se sabe que no son casados, se sabe que viven en adulterio, ¿no? Y sin embargo les dieron un pecado objetivo. Aquí no es que uno entre a juzgar lo que hizo el cardenal que dio la comunión a esta pareja y vamos a juzgar a la pareja y nos sentamos en el trono de Dios y a juzgar, ustedes son los pecadores. No, porque no se trata de eso, sino aquí estoy hablando de la Eucaristía. Se sabe que no se puede recibir la Eucaristía en pecado. Eso es lo que estoy diciendo.
Porque eso hace entrar en desconcierto a muchas personas que viven en adulterio, pero que obviamente no son presidentes de la República, y ellos se preguntan, bueno, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y tal vez esta pareja que se pregunta eso, ya lleva 30 años en adulterio, pero es una familia decente, tienen 3 hijos y seguramente van a la iglesia y oran mucho y son unas personas muy buenas. Pero ¿por qué ese presidente y esa señora sí y por qué ellos no? ¿Qué le pasó a ese cardenal? Vaya, pregúntele lo que dijo para justificar su acción. ¿Y la Eucaristía entonces qué representa? Bien, después que apareció esa, cuando se estaba realizando todo el sínodo de la Amazonía, no en los documentos preparatorios, no. Y entonces estaban buscando a ver si se podían ordenar a hombres, los viri probatis, ¿no? Hombres ya maduros, con experiencia, hombres buenos, de moral alta, de mucho testimonio en la comunidad, para ordenar a los sacerdotes, para que repartieran la comunión, dieran la comunión a una exigua población indígena. No prosperó esa idea, ¿no? Y ahí quedó, pero se hizo el esfuerzo. Ahora en Alemania, la intercomunión, los luteranos casados con católicos, que ellos pueden recibir el cuerpo de Cristo, pero si no creen que Jesucristo está en ese cuerpo y no creen en la confesión, entonces ¿para qué recibirlo? No importa, ¿por qué no? Se está trabajando a ver si ordenan mujeres presbíteros, o diaconisas, o episcopas, o obispas, no sé cómo decirles. Se está trabajando todo eso. El Señor instituyó la Eucaristía y escogió a 12 varones, punto. Eso lo determinó nuestro Señor Dios, pero le quieren corregir la plana a Dios. A otro señor por ahí, a un cura le dio por decir, bueno, ¿y por qué no confeccionamos la Eucaristía, la hostia, no, con harina de yuca? Que es más fácil que se conserven estos climas tan húmedos y tan cálidos. Sabiendo que la Eucaristía siempre se ha hecho con harina de trigo, y hemos pasado por fuego, por nieve, por frío, por calor, por invierno, por lo que sea, y siempre se ha consumido el cuerpo de Cristo, la hostia, la forma, con harina de trigo. Pero a ese cura le dio por decir que con harina de yuca. Y así las cosas. Ahora esto último, con este COVID-19, que uno se asombra, que uno ve los restaurantes, ve los supermercados, y la gente común y corriente, muchos con mascarilla, otros sin mascarilla, con guantes, sin guantes, se codean, se hablan, y las autoridades sanitarias no dicen nada. Pero vaya usted a la iglesia, cómo está celebrando la Eucaristía, qué dicen las autoridades sanitarias y qué dicen las autoridades de la iglesia. ¿Por qué en esos sitios, teatros, bancos, universidades, supermercados, allá como que no hay virus, pero en la iglesia como que sí hay mucho? Entonces todo ese tipo de cosas, ¿qué? Que si podemos recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo en la mano o en la boca, se ha sabido ya por la ciencia que es más contagioso en la mano, ya se ha sabido, pero no. Reciban en la mano. ¿Y por qué no en la boca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ni de rodillas. ¿Y por qué no? Y esas cosas se van diciendo y se van comunicando y se van haciendo. Y ahora esto último, a ver si hay posibilidad de unir el rito tradicional en latín y el rito del Novus Ordo de Pablo VI, y unir a ver cómo sale, porque la iglesia no puede vivir con esos dos ritos, porque hasta siempre no, hay que mirar cómo se une. Y al unirlos, entonces ustedes saben qué va a pasar, pues de una vez van a destruir y acabar con la misa tradicional, y van a hacer de la misa Novus Ordo quién sabe qué cosa. Y así las cosas con la Eucaristía. Y quién sabe qué otros pasajes, se me ha olvidado ahorita sobre la Eucaristía, y es importante porque la Eucaristía es la misma presencia real de Cristo que nos alimenta. Es Cristo Jesús que está allí, en ese pan. Y esto es mi cuerpo,
Y esta es mi sangre. Y el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Pero no quieren creer. Y el San Pablo nos enseña que hay personas que van a condenar por no reconocer en ese pan el cuerpo. La gente en estos momentos no piensa en los milagros eucarísticos, que ya hay muchísimos, con testimonios, con certificaciones, por la ciencia, que descartan toda posibilidad de engaño, pero sin embargo, ni así. ¿Qué quieren hacer con la Eucaristía? ¿Y qué quieren hacer con nuestra fe? Entonces yo como pastor de almas, ¿qué es lo que pretendo con estos videos? Pero por lo menos que usted esté alerta, porque el que avisa no es traidor, y soldado avisado no muere en guerra, para que usted haga mucha oración. Padrecito, ¿usted qué saca con decirle eso a la gente si la asusta? Pues no la asusta, porque yo creo que digo las cosas para que la gente entonces madure y ore y piense qué están haciendo con la Eucaristía. Porque si no les digo esto, entonces, y si no se dice, ¿y por qué no nos dijeron? ¿Y por qué no nos avisaron? ¿Y dónde están los curas que nos deben alertar? Pero si uno avisa, entonces uno es un alarmista, uno es un exagerado, porque por todos lados nos van a agarrar. Malo porque sí, malo porque no. Y acuérdese de ese pasaje que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo, esa cita, digamos que una pequeña parábola. ¿Con qué compararé a esta generación perversa? Les tocamos canciones tristes y no quisiste llorar. Canciones alegres, no quisiste cantar ni bailar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos entonces? Vino Juan el Bautista, que invitaba a la conversión, que no comía, que no bebía, que no se metía con nadie. Y ese es hijo de Belcebú. Vengo yo, que como, que comparto, y ese es un borracho, un comilón. ¿Qué hacemos? Pero una cosa sí es clara. Algo sí quieren hacer con la Eucaristía, y eso para mí es muy evidente. No seamos necios, ni seamos tontos, que algo sí está pasando muy feo en la iglesia respecto a la Eucaristía, por decir solamente un aspecto que es fundamental, pero solamente un aspecto de la Eucaristía, y hay otros más que son bien complejos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Dios castiga o no castiga? Esta mañana me estaba viendo un video de un padre muy estimado por mí, el padre Enrique Carrión. Ha venido desarrollando algunos temas, desarrollando más bien algunos videos sobre este tema, sobre si Dios castiga o nos castiga. Él es de aquellos que piensan que Dios castiga, y yo soy de la misma línea de que Dios sí castiga. ¿Por qué? Porque es la línea, la enseñanza de la Iglesia Católica, así de sencillo. Así de sencillo. Pero por ahí hay algunos laicos, ¿no?, muy bien preparados, muy bien formados, personas que le han hecho mucho bien a la Iglesia, ni me faltaban, pero que piensan de una manera distinta. Dicen que Dios no castiga. Entonces yo quiero tomar un texto de la Sagrada Escritura, no para sumarlo más al montonón de textos que existen sobre la realidad que hay y que hacen referencia a que Dios sí castiga, ni sumarlo más tampoco al gran contenido monumental, voluminoso, sobre escritos pontificios, eclesiales, sobre la realidad y la afirmación de que Dios sí castiga. Sino que es que aquí en este texto está la clave de por qué la Iglesia piensa de que Dios sí castiga. No por los volúmenes que existan sobre el magisterio sobre este tema, ni de la cantidad voluminosa, no, y abundante sobre textos bíblicos que así lo refieran de que Dios sí castiga,
sino que este puede resumir todo eso. Tomado del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Castiga al que recibe como hijo. ¿Qué significa eso? Que si Dios castiga al que recibe como hijo, es que quisiera que lo leyéramos bien despacio. No te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. El Señor corrige y reprende. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. El Señor recibe como hijo, es decir, que es el Padre, y recibe como hijo. Y al que recibe como hijo lo castiga. ¿Y por qué lo castiga? Porque lo odia. Porque es un Padre infame y misericordia, maldito, que no entiende a sus hijos. No. Castiga al que recibe como hijo precisamente porque lo ama. ¿Cuál es el problema de aquellos que piensan que Dios no castiga? Porque tienen un errado concepto de lo que significa castigo. Porque contraponen el castigo a la misericordia. Si leyéramos bien, el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Y si castiga al que recibe como hijo es porque le quiere enmendar la plana, le quiere enderezar el camino porque lo ama. Yo no te castigo porque soy maldito. Yo no te castigo porque te odio. Yo no te castigo porque es que me quiero ensañar en ti. No te castigo porque me quiero vengar de ti, porque eres una criatura infame, desobediente y grotesca a mis ojos. No. Te castigo para que te enmiendes, porque a veces no entiendes mi misericordia. Vamos a planos ahora de sentido común. Un padre de familia tiene un hijo de 15 años que está fumando ya marihuana. Lo encontró robándose las joyas de la mamá para venderlas, para conseguir para el vicio. Y en la escuela, en el colegio, está como un truano, un desobediente, un desaplicado, a más no poder. El papá llama al hijo y le advierte, lo reprende y lo exhorta, lo aconseja y le dice la próxima vez va a ser más en serio. Pasan unos meses y el muchacho en 6 meses, en lugar de mejorar, empeoró. El padre lo llama. Tuvo paciencia durante 6 meses. El muchacho no cambió. Llega el papá, le quitó el celular, le quitó el juego de video. Tiene 15 años el muchacho. No lo dejó ir a fiestas. No le volvió a dar dinero para que fuera al colegio. Y en cada salida y en cada paseo que tenía con la familia, él se quedaba en casa. Así lo castigó por 2 meses. ¿Porque lo odiaba? ¿Porque se estaba vengando? ¿Porque era un padre que jamás amó a ese hijo? No. Siempre lo amó. Era su ñaña. Pues le está respondiendo más a su hijo. Lo castigó. Para el muchacho eso fue horrible. Mi papá no me quiere. ¿Por qué actúas así? Yo, que soy tu hijo. Como muchos de nosotros hacemos. Dios castiga es para sanar, para aliviar, para que corrijamos el rumbo. Tiene una función medicinal, correctiva, siempre para nuestro bien. ¿Quién dijo que castigar era para vengarse? ¿Quién dijo que castigar era para hundir a su hijo a lo peor? ¿Quién dijo que castigar era para yo mirar a ver cómo entre mi corazón tan pervertido? No.
Es que Dios no sale mal. Dios no puede salir mal. ¿Y quién dijo que el castigo era un mal? ¿Quién dijo que el castigo era un mal? ¿Quién se inventó que el castigar era un mal? El castigar es un bien. A ver, cuando un delincuente delinque en la sociedad, hace daño, roba, mata, adultera, tima, estafa, narcotráfico, corrupción administrativa, el delito que sea, está afectando a la sociedad, se está afectando a sí mismo, está dañando a su propia familia, llegó a dañar a un montón de gente, lo sorprenden, lo capturan y lo castigan, lo meten en la cárcel. ¿Y para qué? Para la sanación, para la salud de la sociedad, de su familia y de él mismo. ¿Que Dios castiga? Es que Dios lo está castigando. Es que Dios lo está castigando porque ese hombre era tan bueno, tan buena persona, que Dios se quiso vengar porque ese hombre era estupendo y maravilloso. No, señor. No, señor. El Señor es paciente. Como dice el Salmo, el Señor es lento a la cólera, rico en piedad y leal. Lento a la cólera. Lento. Pero llega. Llega. Va lento, pero llega. Y entonces castiga porque ¿qué? ¿Porque se quiere vengar? ¿Porque no entiende a su Hijo amado? ¿Porque es un Dios sin misericordia? No, porque es misericordia, porque es amoroso, entonces se preocupa por su Hijo, porque no quiere que su Hijo se pierda, como dice acá. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Es que yo te amo, es que yo te quiero, es que no quiero que te pierdas, quiero que te enmiendes, quiero sanarte. Y necesitas esto que es medicina para ti, porque si no, te puedes perder. El hombre que estaba cometiendo un acto de inmoralidad sexual ahí en la comunidad, le contaron a Pablo y Pablo que dijo, es mejor que lo expulsen de la comunidad. Se lo entreguen a Satanás, es decir, al acusador. Porque preferiría que lo pierda todo, pero que salve su alma. ¿Qué significa eso? ¿Castigo de Dios? Pues claro, porque ese hombre estaba dañando su vida familiar, estaba dañando a su papá, estaba dañando a esa señora, estaba dañando a la comunidad, era un escándalo y su vida moral se estaba yendo al piso. Sáquenlo de la comunidad porque sacándolo, ¿qué? Oh, pero ¿cómo es posible que lo vamos a sacar? ¿Cómo es posible que lo vamos a excluir? No puede ser, pobrecito, eso no es misericordia. Pues claro que sí, porque se está dañando ese hombre interiormente. Es mejor que lo saquen y los pusieron en la comunidad. Que lo pierda todo, que perdió prestigio, perdió el trabajo, perdió amistades, perdió a su familia, perdió a sus amigos, perdió todo. Es mejor que lo pierda todo, como dice San Pablo, pero que salve su alma. Porque uno estando solo en esa situación tan ignominiosa, tan difícil, es cuando empieza uno a pensar. Ahora vamos a planos, eso es de sentido común. El padre que corrige a su hijo, porque lo ama. El castigo tiene una función de sanación, de corrección, de reorientación, no de venganza, no de odio, no de inquina, no. Claro, pero como hoy el discurso es de Dios te ama, Dios te quiere, ¿eso qué indica? Van ablandando el mensaje, lo van ablandando para decir que tú puedes hacer lo que se te dé la gana y que no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes hacer lo que quieras porque al fin y al cabo Dios es misericordioso, porque Dios nos castiga. No, Dios nos castiga. Porque el castigo es odio, porque el castigo es venganza. Y de Dios no puede salir ni venganza ni odio, porque es solo amor, es solo bondad. Esas son las realidades y lo que caracteriza a Dios. ¿Y qué te digo a ti? Que el castigar era odio o venganza. Dime, ¿quién te dijo a ti que el castigar era odio y venganza? ¿De dónde sacaron eso? Vamos a planos personales. Todo va a tocar su vida. Permíteme, yo entro a su casa, a su corazón. ¿Alguna vez usted se ha sentido castigado por Dios? ¿Ha llorado? ¿Se ha sentido intimidado, nervioso, asustado, perdido, llorando, aniquilado, postrado, sufriendo que su vida se destruyó? ¿Se ha sentido alguna vez así, depresivo, miedoso, perseguido? Solo.
que nadie lo comprende, como que nadie lo quiere. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Que se han aprovechado de usted? ¿Que le sacaron las lágrimas? ¿Que lo engañaron? ¿Que lo timaron? ¿Que lo ofendieron? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Se ha sentido a veces recluido, ensimismado, agobiado, no saber qué hacer? Me volví loco, no entiendo mi vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué, Señor? ¿Alguna vez se ha sentido así? Y cuando pasó ese episodio, meses, años, no sé, pero pasó, ¿no le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Para qué le sirvió? Muchos pueden decir, no, es que yo sufrí eso porque es que yo me lo busqué. Pues sí, hay parte de eso, por otra parte no. ¿Por qué? Porque Dios siempre interviene en la vida del ser humano. Siempre. Ejemplos. Ahora, a propósito del COVID-19, que predicadores connotadísimos, importantísimos en el Vaticano, dicen, no, ¿cómo van a pensar que esto sea un castigo de Dios, el COVID-19, el coronavirus? No, por favor, si de Dios solamente sale bondad. Estos son los dinamismos propios de la naturaleza. Pero pasan los días y después empiezan a decir, vamos a hacer una oración todos juntos para rezarle al Padre, todos, para que se detenga esta situación. Son los dinamismos propios de la naturaleza, pero para pedirle a Dios que pare los dinamismos propios de la naturaleza, entonces ahí sí le piden. Pues así como le pueden pedir para que Dios detenga los dinamismos propios de la naturaleza, el Señor también pudo producir esos dinamismos para corrección nuestra. ¿Cómo es posible que vamos a pedirle a Dios? Ahí sí le vamos a pedir a Dios que detenga los dinamismos propios de la naturaleza, pero no pensamos que Dios pudo haber iniciado esos dinamismos de la naturaleza y empujado con un dedito. Estoy hablando analógicamente. Manejamos a Dios. Claro que Dios sí castiga. Y lo que ha expuesto el padre de Carrión es simplemente el magisterio de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia Católica tradicional. Pero yo no puedo decirle a los que afirman lo contrario, que Dios no castiga, no puedo decirles que son progresistas, como él a veces dice que nosotros somos tradicionalistas, de una manera muy rápida y utilizando la falacia ad hominem. No. Mire más bien cómo está su vida. Y si usted se considera hijo de Dios, pues que no se le olviden estas palabras. Ustedes se enfrentan con el mal. ¿Se enfrenta usted con el mal? Pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre, el martirio. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. ¿Es palabra de qué? De consuelo. Hay dos puntos allí. ¿Y cuál es la palabra de consuelo? Les recuerdo Hebreos capítulo 12, verso 4 en adelante. Ustedes se enfrentan con el mal, vuelvo a repetir, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre, es decir, el martirio. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Esto es una palabra de consuelo que la sabiduría nos dirige como a hijos. Hay dos puntos ahí, es decir, ¿cuál es la palabra de consuelo? La siguiente: hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. O sea que Dios sí castiga. ¿Cómo? No sé, pero castiga. Pero es para mi bien, porque esto es palabra de sabiduría. ¿Para qué? De consuelo. El Señor consuela cuando corrige, cuando castiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez,